Listo. Entonces estamos viendo el día de hoy el método Simplex, ¿verdad? Que está ampliamente difundido para con facilidad que se opere. Incluso es posible someter esta información a un computador y con un programa previamente preparado, la respuesta óptima se obtiene en unos segundos. Desde el punto de vista de la administración de empresas, es un instrumento de mucha aplicación, ya que permite efectuar pronósticos más objetivos y tomar decisiones mucho más eficaces conociendo los resultados por este método, ¿verdad? Existen muchas formas para operar el método Simplex. En este documento se presenta el método que el autor considera mucho más sencillo. O sea, ya estamos viendo entonces que existen muchas otras formas de operar, pero nosotros lo vamos a ver aquí conforme lo que el licenciado no lo dice. Hay dos formas de trabajar para aplicar este método Simplex a programación lineal. Casos de maximización y casos de minimización. Lo que vamos a ver el día de hoy es el de maximización. Debe conocerse la función objetivo previamente. Incluso aquí en el libro, como les decía yo, esta impresión es copia de mi libro, ya está subrayado las partes importantes. Es decir, determinar qué es lo que se desea maximizar o minimizar según el caso, que es lo que vamos a ver. En este caso vamos a maximizar ganancias o ventas o ingresos, utilidades, maximizar mi producción para obtener más ganancias, mi satisfacción de necesidad, todo lo positivo. Yo quiero maximizar todo eso. Y si voy a maximizar eso, entonces, ¿qué voy a minimizar? Mis costos, mis gastos, porque entre más lo minimice, mayor utilidad voy a tener, ¿verdad? Mis problemas de producción, ¿verdad? Todo eso lo voy a minimizar. Debe conocerse también cuáles y cuántas son las restricciones o limitaciones que posee el problema de producción y venta. Recordémonos que hemos visto todas las variables posibles, pero vamos a dejar en stand-by las que no nos sirven. En este caso, no. En este caso sí tenemos que conocer todas nuestras variables, nuestras restricciones, limitaciones de este caso o este trabajo en específico para poder trabajarlo y poder tener una respuesta óptima. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por ejemplo, tiempos, costos, capacidad de maquinaria, equipo, mano de obra, materia prima, otro factor de producción o insumos si fuera el caso. O sea, sí tenemos que ver todas las variables para poderlo trabajar. La función objetivo se plantea como una ecuación. Seguimos entonces ahora con las ecuaciones, una ecuación tradicional. En tanto que las restricciones se plantean como inecuaciones o desigualdades. Quiere decir que aquí en este método vamos a aprender a usar el método simple, pero también vamos a trabajar el tema de inecuaciones o desigualdades, que también forma parte de nuestro currículum, de nuestro programa de este semestre. Inecuaciones o desigualdades, ya que constituyen el conjunto de variables que pueden ser sometidas a cambios, ajustes, siempre y cuando no sobrepasen la capacidad del factor o insumo escaso. Una vez el problema está planteado, es decir, habiendo definido la función objetivo como ecuación y las restricciones como desigualdades, es preciso convertir tales inecuaciones en igualdades o ecuaciones para poderlas someter al procedimiento de reducción. O sea, vamos a aprender a hacer reducciones. Lo que hicimos en las inversas de matrices. Por eso es que les pedía que repasaran los primeros 5 ejercicios, porque seguimos trabajando esas reducciones acá. Nota, el procedimiento aquí propuesto no es el único. Vuelve y repite el licenciado, ¿va? Que existe para resolver problemas de métodos simples. No obstante, a criterio del autor, es el más sencillo y fácil de comprender y aplicar. Las inecuaciones solo pueden ser ecuaciones si se admite que entre una igualdad y una desigualdad existe algún margen de diferencia, o sea, valor, no determinada o conocida. Este margen o diferencia se compensa en cada nueva ecuación con una variable de holgura. Otros autores le llaman variables auxiliares. Cada ecuación presenta
entonces una variable de holgura diferente, por cuanto una puede ser relativa a tiempos de máquina, en otra ecuación puede representar la variable de holgura relativa a tiempo de mano de obra y así sucesivamente. La nomenclatura tradicional para identificar a dicha variable es una S mayúscula, con un subíndice que identifica la ecuación a la que le pertenece. Por ejemplo, si estamos hablando de tiempo de máquina, podemos hacer S subíndice M, máquina. O si es de mano de obra, S subíndice MO, mano de obra. Eso significa. Las inecuaciones convertidas en ecuaciones permiten encontrar múltiples soluciones factibles, de las cuales solo una es óptima, y eso es lo que se determina a través de un instrumento denominado tabla simplex. O sea que aquí vamos a trabajar tablas. La tabla simplex permite controlar técnica y óptimamente el sistema de componentes variables que interactúa. Esta permite identificar una estrategia óptima de control. La tabla, o también llamada cuadro simplex, reúne todas las variables en juego. Tradicionalmente se espera que todas las variables de las ecuaciones identificadas, ya sea A, B, C o X, Y, Z o cualquier otra literal o símbolo que se esté utilizado, queden alineadas. Es decir, como ya se sabe, X bajo X, Y bajo Y, etc. E incluso las variables de holgura, que va a ser S y las subíndices, o en este caso vamos a usar números S1, S2, S3, etc., deben quedar de igual manera alineadas. S1 abajo la S1, S2 y S2, así sucesivamente. Por cada ecuación solo existe una variable de holgura y esta es específicamente para esa ecuación. Los espacios que corresponden a esta en cada una de las otras ecuaciones se llenarán con ceros para homologarlas. Visto así, lo que al final se representa en el cuadro o tabla simplex son dos matrices, una adjunta a la otra, o como ya se ha visto en la matriz ampliada, en la que el área principal aparecen los valores que le corresponden las incógnitas de las ecuaciones en juego, y en el área ampliada es la matriz identidad. Otra vez seguimos trabajando lo mismo, compuesta por los valores, ¿verdad? Luego, al final de cada renglón de la matriz ampliada, matriz de trabajo o tabla simplex, se colocan los valores constantes, que en todo caso son los valores de las restricciones. Me voy a ir hasta el 11. El hecho de expresarlas en negativo no altera en nada la ecuación. Recuerda que si a toda una ecuación se le multiplica por -1, se tiene una ecuación equivalente y más bien sirve de guía o indicador para alcanzar la solución óptima. O sea, quiere decir que dentro de las tablas que vamos a trabajar van a haber valores negativos. De esta cuenta de valores, de este último renglón, recibe el nombre de indicadores. Algunos autores denominan a dicho renglón índice. Una sola cosa cambia. El método simplex no sigue la lógica de iniciar ordenadamente a partir del renglón 1, columna 1, como lo habíamos visto en matrices, sino que aquí podemos empezar a trabajar el renglón 3, el renglón 5, etcétera, dependiendo cuántos renglones tenga nuestra tabla simplex. Ok. Aquí ya de la 14 a la 18 nos empieza a explicar cómo trabajar la tabla. Eso ya la vamos a ver nosotros mejor en la práctica. Ustedes igual tienen su teoría. Veamos el primer ejemplo. Antes de entrar al ejemplo, entonces, en resumen de todo lo que leímos. El método simplex se va a trabajar a través de matrices. Igual que anteriormente, una matriz con los valores más una matriz ampliada. Se va a trabajar a través de una tabla. Se van a plantear ecuaciones. Entonces ya tenemos que haber aprendido a plantear esas ecuaciones.
hay una función principal y las demás son inecuaciones o desigualdades, que cada una de ellas se van a identificar con una S mayúscula, porque a la hora de hacer mi tabla, ahí lo vamos a representar de esa manera. Eso es en resumen todo lo que acabamos de leer. Ejemplo ilustrativo. Una empresa produce 2 líneas de artículos manufacturados. La línea Splendor, que genera una utilidad de $50 por unidad, y el Anochecer, que genera una ganancia o utilidad de $35 por unidad. No dice aquí, pero es así, es por unidad. La empresa se enfrenta a una gran demanda, pero sus limitantes son la mano de obra calificada, que solo trabaja 24 horas por semana, las fragancias especiales, que solo tienen 16 ganoles semanales, y el tiempo de laboratorio, que solo trabaja 9 horas por semana. Un artículo de la línea Splendor requiere 3 horas de mano de obra calificada, 1 galón de fragancia especial y 1 hora de uso de laboratorio. En tanto que un artículo para la línea Anochecer requiere 2 horas de mano de obra especializada, 2 galones de fragancias especiales y 1 hora de uso de laboratorio. Determine la mezcla óptima de producción que genere la máxima ganancia. Bueno, entonces ya sabemos nosotros nuestros limitantes, ya sabemos cuánto ganamos por cada uno, ya sabemos cuántas horas tenemos de límite para trabajar. ¿Cómo conjugamos entonces para poder tener una máxima ganancia? Yo ya sé que si trabajo la línea Splendor, es la que más ganancia me da porque es $50 por unidad, a diferencia del Anochecer. Pero si yo trabajo solo el Splendor, me voy a consumir muchas horas, después voy a dejar holgura de horas y al final voy a obtener cierta utilidad. Que si trabajo solo Anochecer, voy a optimizar un poquito más y puede ser que al final de cuentas me traiga más cuenta trabajar más del Anochecer que del Splendor, porque aunque sean la utilidad más baja, voy a producir más artículos y voy a ganar más. Por lo tanto, que en el Splendor voy a invertir menos tiempo, pero voy a ganar menos entonces. Voy a hacer menos artículos, mi ganancia es mayor, pero al final de cuentas no voy a ganar bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a hacer una mezcla y voy a decir, voy a trabajar las dos, porque en las horas de holgura del Splendor puedo trabajar el Anochecer y al final yo voy a tener en la conjugación de ambos una utilidad mucho mayor que trabajando solo Splendor o trabajando solo Anochecer de los productos. Entonces, este cálculo que voy a venir a hacer, mi tabla que voy a venir a trabajar, me va a decir a mí cómo puedo trabajar tanto Splendor como Anochecer y obtener la ganancia máxima posible para trabajar las dos en estos límites de tiempo que tengo. Eso es lo que me va a servir a mí ahorita, este método simplex que voy a trabajar. Aplicación del procedimiento. Bueno, ya nos empieza a explicar el licenciado cómo trabajarlo. Dice, debe de determinar la función objetivo previamente. Es decir, establecer qué es lo que se debe maximizar. En este caso voy a obviar los paréntesis porque solo estamos trabajando la maximización. Para el presente caso, se desea maximizar la ganancia, porque es lo que nos pedían, ¿verdad? Regreso al ejemplo y dice, determine la mezcla óptima de producción para generar la ganancia máxima. Por lo tanto, esa va a ser mi función objetivo que voy a plantear, la máxima U, máxima utilidad. Entonces, ¿qué genera cada uno de los artículos? A través de la suma de las utilidades esperadas. 50 de Splendor y 35 de Anochecer. A esto, para no estar llevando Splendor y Anochecer a todo el trabajo que vamos a hacer, le vamos a adjudicar una variable, como nosotros ya sabemos trabajar variables. Para Splendor están aplicando la X y para Anochecer la Y. Por lo tanto, mi función objetiva ya se plantea como una primera ecuación, 50X más 35Y. Ahora vamos a empezar a plantear mis inecuaciones o mis desigualdades, que es las que me van a servir a mí para obtener los resultados.
Entonces aquí dice, debe conocerse también cuáles y cuántas son las restricciones o limitaciones que posee el problema. ¿Cuántas son? Bueno, regresemos al ejemplo. Y nos dice que son 3. Por lo tanto, 3 limitaciones me presentan, 3 ecuaciones debo trabajar. Una para mano de obra, una para fragancias y una para el tiempo de laboratorio. 24, 16 y 9. Por lo tanto, las restricciones serían mano de obra especializada, que es la primera. La inecuación se plantea de la siguiente manera, miren. 3x más 2y, inecuación, el símbolo de inecuación, 24. ¿De dónde salieron estos valores? Ok, regreso entonces. 24 son las horas de mano calificada que tengo nada más. Las 3 horas es lo que requiere Splendor de mano de obra para ser trabajada. Y las 2 horas de anochecer son las que requiere de mano especializada. Aquí me lo dieron, mire, 3 y 2, 3 y 2. Y la inecuación 24. Para la segunda, entonces, va a ser inecuación 16, pero para Splendor es 1 de fragancia y para anochecer son 2. Entonces va a ser 1x más 2y, inecuación 16. Veamos si nos queda la fórmula así. 1x, que no se representa el 1, más 2y, inecuación 16. Miren. Y de laboratorio, dice que es 1x más 1y, inecuación 9. Veamos de dónde sacó el valor. Regreso a mi ejemplo y dice, son 9 horas, por eso es inecuación 9, pero para el Splendor es 1 hora de laboratorio y para anochecer también me pide 1 hora de laboratorio. Mire, el mismo ejemplo, el mismo problema me dio todas las operaciones. Entonces ya planteo mis 3 inecuaciones. Mire, 3 inecuaciones. Solo 3 porque 3 observaciones son las que me dieron. Ok. La función objetivo se ha planteado como una ecuación tradicional, en tanto que las restricciones se plantearon como ecuaciones o desigualdades, en vista de que constituyen el conjunto de variables que pueden ser sometidas a cambios o modificaciones, siempre y cuando no sobrepasen la capacidad del factor o insumo. Resumiendo el planteamiento, y aquí ya me muestran el resumen, miren. En este momento está de la siguiente manera. Mi función objetivo, maximización de la utilidad, 50x más 35y, que son los valores de utilidades que tengo por unidades, sujeta a las siguientes inecuaciones. Horas de mano de obra, 3x más 2y, inecuación 24. Galones de fragancia, x más 2y, inecuación 16. Y mi horas de laboratorio, x más y, inecuación 9. Una vez el problema está planteado, es decir, habiendo definido la función objetivo y las restricciones, es preciso convertir tales inecuaciones en igualdades o ecuaciones, como esta de aquí arribita, para poder someterlas al procedimiento de reducción. ¿Cómo se convierten entonces esas inecuaciones en ecuaciones? Estas pueden llegar a ser ecuaciones solo si se admite que entre una igualdad y una desigualdad existe un margen, una diferencia o un valor desconocido. Este margen o diferencia se identifica en cada ecuación como una variable de holgura, lo que habíamos hablado, la S mayúscula. También se les llaman variables auxiliares. Entonces, a cada ecuación se presenta una variable de holgura diferente por cuanto una puede ser relativa a tiempo de máquina, S índice M, lo que había hablado anteriormente. Otra ecuación que representa la variable de tiempo de mano de obra, S sub N, que es mano de obra. Y para la de laboratorio, solo están colocando la S, con un subíndice que indica que la ecuación a la que pertenece, ¿no? Aquí esta es la explicación nada más, ¿no? Entonces veámoslo acá. Para convertir cada ecuación en una inecuación en una ecuación, lo único que vamos a agregar es esa S. Y le vamos a identificar con los subíndices para que no se nos olvide cuál es. Entonces, para mano de obra,
S1. Para fragancias, S2. Para laboratorio, S3. Les doy una sumatoria y entonces convierto esto en igualdad. Mire. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 3X más 2Y más lo que pueda haber acá me va a dar la igualdad del 24. Y las convertí en ecuaciones. Ahora que ya están convertidas en ecuaciones, puedo trabajar mis matrices. Ya ustedes van a leer todo esto más facilito. Y nos vamos a ir entonces al número 10. Aquí ya nos presentan cómo se hace la tabla. Miren. Así es como vamos a trabajar la tabla simple para todas. X, Y, Z, A, B, C, las que se hayan requerido en la función óptima. S1, S2 y S3 de todas las que existan de las inecuaciones. La U, que significa utilidad, que es lo que va, aquí es donde vamos a ir colocando las respuestas que vamos a ir determinando de todo. Y la C1, que es la confirmación de cada una de ellas. Dayana, estás conectada 2 veces. Es que vi 5 participantes. Sí, lo que pasa es que en la compu no tengo micrófono ni... Bueno, eso me dio curiosidad. Dije, oye, ya tengo a Antonio aquí, casi cuando fui a ver no era Antonio. Bueno. Entonces, esta tablita es la que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos a ir ahorita a la página 184, no, perdón, no es la 84. Nos vamos a ir hasta la página, permítanme que esta cosa no abre rápido. No, todavía abajo, bajo más. Y me voy a la página 186. En la página 186 estoy colocando entonces ya los valores en mi tabla. Recordémonos que cuando habíamos visto inversa de matrices, colocábamos los datos y después colocábamos la matriz identidad. Exactamente igual están acá. Miren, aquí estoy colocando las variables de las ecuaciones y aquí en las S1 estoy colocando mi matriz identidad. ¿Cómo determino qué estoy poniendo acá? S1, S2, S3 y la función óptima. Aquí coloco todas, miren. Entonces, mi función óptima era de la max U, 50X, 35Y. 50 y 35. Estas se van a plantear de esta manera para que pueda yo colocarlo en mi tabla. Entonces, lo que hago es que coloco toda la información de un lado de la igualdad y lo igualo a 0. Por lo tanto, lo tengo acá, miren. Pero como están de este lado de la igualdad, pasan del otro lado con signo negativo. Aplicación de matemática 1. Por eso está menos 50 y menos 35. Más la U, que está positiva, igual a 0. Por favor, se trabaja de esta manera. No vayan a decir, es más fácil colocar la U acá y que ella sea negativo. No, se trabaja de esta manera, por favor. ¿Ya? Ahí dentro de toda la explicación que tiene en el libro, ustedes lo van a entender porque está acá. Yo me voy a ir a lo práctico porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces se coloca acá, menos 50, menos 35, en la U va el 1, pero al final está el 0. La C1 es la respuesta que tenemos del otro lado de la igualdad. Mire. Entonces, ¿cómo uso este planteamiento? Exactamente igual. Recordémonos que teníamos 3X más 2Y inecuación 24. Aquí la tengo, miren, 3, 2, 24. Coloco el 1 acá porque es el primer renglón y relleno de ceros acá. La cosa es que al final en esta parte de acá tengo que mostrar una matriz identidad. Miren, el 1 está en diagonal y el resto es en 0. Si no me queda así, algo no estoy haciendo bien y lo tengo que trabajar. Y luego ya coloco acá 24, 16, 9. Y aquí está el 0 de esta. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Ya saben que pueden habilitar su micrófono y preguntarme. Licenciada, tengo una consulta. En donde está la C es la respuesta de las ecuaciones, ¿verdad? Sí, de las ecuaciones. Okay.
Voy a regresar, vamos a ver si las tengo por acá cerquita. Creo que no, es que aquí hay mucho. Por eso me fui hasta allá, porque miren toda esta teoría, les toca que leerlas a ustedes. Aquí están, miren. 3, 2, 1 y 24. 1, 2, 1, 16. 1, 1, 1, el 9. Y exactamente igual está acá abajo. ¿Cómo cuesta que se abra esto? Permítanme. Ahí está. Aquí está, miren. 3, 2, 1, 24. 1, 2, 1, 16. 1, 1 y 1 y 9. Pero estoy colocándolo en forma la diagonal, miren, porque voy a trabajar a través de una matriz. Esta matriz es de orden 4 por 4, la matriz identidad. No necesariamente debe ser igual al número de incógnitas propuestas. O sea, esto no significa que tiene que ser igual. Miren, aquí hay 4, aquí es 4, pero puede que no sea siempre así, dice. Nos vamos a ir nuevamente entonces a la página 187. Teniendo mis elementos, voy a identificar mi elemento más negativo y sobre ese voy a trabajar primero. Eso es lo que nos está diciendo. Se observa que el elemento más negativo es 50 y la posición en que se encuentra tal cifra señala la columna sobre la cual se debe iniciar el proceso de transformaciones elementales a los renglones. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que cuando ustedes hayan planteado su tabla simplex, esta se llama tabla simplex, van a identificar el dato mayor negativo y ya saben que sobre ese van a trabajar. Esa es la forma de poder identificar. Ahora el renglón que se ha de constituirse el renglón pivote. Ahora ya usamos una nueva palabra, es el pivote. La usamos en los ejercicios anteriores, pero no la explicamos al 100%. La renglón pivote es la renglón donde nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros decíamos, quiero convertir este valor en 1, agarro ese renglón pivote y hago las operaciones para convertirlo en 1. Eso significa pivote. Aquí también lo vamos a utilizar. Ahora el renglón que ha de constituirse en renglón pivote debe seleccionarse atendiendo a un procedimiento especial y es el que a continuación se presenta. Y aquí nos habla. Divide el valor de la constante CJ, aquí es una J. Quiero ver. Ah, sí, es una J. Yo pensé que era un 1, pero miren, es una J. ¿Cómo me cuesta ver eso a veces? Que se encuentra ubicado al final de cada fila, entre el valor que aparece en la misma fila. Así, por ejemplo, en la primera fila, 24, que es el primero que aparece, entre 3, que es el valor de la X en dicha fila. ¿Ah? 24 dentro de 3, 8. Aquí lo tenemos, ¿me? Y así nos vamos a ir con cada una. 16 dentro de una, 16. Y 9 dentro de una, 9. Entonces dice, anote este dato como referencia. Haga lo mismo los datos correspondientes a las otras filas. Y ya lo tenemos. Seleccione el renglón sobre el que se va a trabajar, o sea, el renglón pivote, con base al valor que haya resultado menor en el proceso de dividir. Se observa que el menor valor, 8, se ubica en el renglón o fila 1, a la que se identifica como S1. Entonces, esto me identifica a mí, voy a regresar un poquito, tengo que, el signo negativo y mayor me indica sobre qué columna voy a trabajar, pero ahora las divisiones acá me indican sobre qué renglón específicamente voy a trabajar. Entonces el renglón es el primero porque es el que menor valor me dio. Miren, de esa manera yo estoy identificando dónde voy a trabajar primero, porque como vimos en la lectura inicial, el método simplex no lleva un orden como lo habíamos visto anteriormente. Aquí lo determinamos de esta manera. Entonces, nos ubicamos en la fila que identificamos que es la primera y la voy a reducir con base al procedimiento de transformaciones elementales, lo que aprendimos en el tema anterior. Lo que se desea es que el valor de X, o sea, el que dice 3, pase a ser el elemento pivote, convirtiéndose en 1. Voy a empezar a mover mi
mi tabla de identidad hacia el otro lado. Por lo tanto, ese 3 quiero que se convierta en 1. ¿Y cómo voy a convertir ese 3 dentro de 1? Dividiendo entre lo de 3. Y si divido un valor sobre todo lo demás, lo tengo que hacer. Y estoy considerando todo el renglón, miren, todo el renglón. Divido 3. Entonces, ¿cuánto me da? 3 dentro de 3, 1. 2 dentro de 3, seguimos trabajando fracciones. Es mejor trabajar fracciones y no decimales. 2 tercios, 1 tercio, 0, 0 y 0. Por cuanto 0 dividido 3 siempre me va a dar 0. Y 24 dividido 3, 8. Observe que ya sustituimos ese 1 por X. Miren. Recuérdense que voy a regresar a mi tablita. Vamos a ver si tengo una cerca acá. Era ese 1, mire. Ahora la voy a sustituir por la X. ¿Por qué? Porque estoy trabajando este 3 y lo convierto en X. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo resultado al final de todas las operaciones que hagamos, los resultados que nos den acá, son las sustituciones de las X y las Y. Por eso es que empiezo a sustituir estos valores. Veamos y sigamos. Entonces ya identificamos, ¿sí? Se continúa aplicando el procedimiento de transformaciones elementales a los renglones siguientes. ¿Qué quiere decir? Voy a regresar a mi tablita aquí arriba. Que si ya convertimos este 3 en un 1, quiere decir que estos 1 los tengo que convertir, e incluso el 50, en 0, porque estoy trasladando mi matriz identidad hacia este lado. Por lo tanto, este 3 en 1, este 1 en 0, este 1 en 0 y este 50 negativo en 0. Y son las siguientes operaciones que tenemos en nuestro libro. ¿Ve? Para convertir en 0 el primer término del segundo renglón, fila 2, columna 1, que es positivo, debe sumársele un valor igual, pero en negativo. Para lograrlo, habrá que multiplicar el renglón pivote, o sea, el renglón que ya reducimos, por menos 1 y el resultado renglón temporal se va a sumar al renglón que vamos a convertir en 0. El procedimiento es el mismo que vimos en la clase pasada. Miren el tema pasado. Multiplicamos por menos 1, obtenemos el valor y hacemos una suma resta del segundo para que convirtamos en 0. Y aquí nos lo muestran. Miren, ya está convertido en 0. Y empezamos a colocar valores y a colocar valores acá. Miren. Este resultado aplicado a la tabla simplex mostrará lo siguiente, y ya lo tenemos acá, miren, 4 tercios menos 1 tercio, 1, 0, 0 y 8, ¿ya? El asterisco nos está diciendo que veamos el renglón 1, se mantuvo conforme a la primera transformación, a pesar de que sufrió un cambio acá para poder evaluar 0, lo dejamos igual. Nosotros ya sabemos en inversa de matrices cómo lo estamos trabajando y estamos haciendo todo el procedimiento exactamente igual. Vamos siguiendo el paso acá. Y ahora estamos convirtiendo el segundo 1 que teníamos. Perdón, voy a regresar un poquito. Este segundo 1 lo vamos a convertir en 0. Hacemos las operaciones que nosotros ya sabemos hacer y nos da el nuevo resultado. Miren. 0, 1 tercio, menos 1 tercio, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya solo nos resta hacer el 50, miren. Hacemos las operaciones y ya nos da, miren. Ya convertimos toda la primera columna de la matriz de identidad, ya la trasladamos acá y encontramos X. Una forma de comprobar si las operaciones realizadas hasta este momento están correctas es utilizar la función objetivo. Maximización U igual a 50X 35Y. Y sustituir el valor de X por su verdadero valor de la CJ, que para el presente caso es de 8. Y verificar si el resultado es el mismo que muestra la tabla simplex al final de 400. 8 por 50, 400. 8 por 5, 40. Le agregamos el 0, 400. Eso es lo que nos está diciendo el ejemplo, que podemos verificar que vamos bien en nuestra tabla. Nos están dando el tip para saber que vamos bien, que no nos equivocamos. Por lo tanto, mi valor de X ya lo encontramos, 8. Sigamos entonces.
Y nos vamos ahora entonces a esta parte. Repita los procedimientos pasos 13, 14 y 15 para agotar el procedimiento de las demás columnas. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya sabemos que ya tenemos este dato. Ya ahora sabemos que este es el negativo mayor, ya no hay otro negativo. Vamos a trabajar sobre esta columna. ¿Cómo vamos a saber cuál vamos a trabajar? Ya sabemos nosotros que va a ser la segunda porque estamos tratando la matriz identidad. Entonces este 4/3 lo tenemos que convertir en 1 y el resto en 0. Ya ven ustedes toda la explicación que les da acá. Y vamos viendo, trabajando las operaciones como nosotros sabemos y estamos convirtiendo el 1 ya. Nótese que aquí el 1 no puso acá, miren. Bueno, entonces, ¿cómo hizo el libro o cómo hizo el autor explicar eso? Bueno, entonces sí regresamos. Se repite el procedimiento buscando el valor más negativo de la función objetivo. Luego se divide el valor nuevamente de CJ. Nótese que aquí encontramos el más negativo y anteriormente supimos sobre qué fila íbamos a trabajar haciendo la división de la columna Y con la columna CJ para ver cuál era el valor menor y sobre ese íbamos a trabajar. Entonces dice, si se observa la tabla anterior, ¿verdad que el valor más negativo de la fila que identifica la función objetivo es -5/3? Y la posición en que se encuentra tal cifra es la